diabética. Entonces, lo primero sería ver si de lo que leyeron ustedes, de los artículos que les mandé, cómo definirían nefropatía diabética, así como una lluvia de ideas. ¿Alguien que quiera participar? Vamos a preguntar. A ver, Azul Guzmán. ¿No? Andrea Martínez. José Ronaldo Meléndez. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿No estudiaron? Es solo la definición, es lo primero que viene en los artículos que les envié. A ver. A ver, Stephanie. Es la disminución de la función renal y va a haber la tasa de filtrado glomerular va a bajar menos de 60 mililitros sobre minuto de 1.73 y va a haber va a haber una evidencia en el daño glomerular porque al momento que orinan va a haber sedimentos de leucocitos, eritrocitos y van a estar anormales. Sí, muy bien, Stephanie. Ya nada más para completar la definición, ¿por cuánto tiempo tienen que presentarse estos cambios? ¿En más de 3 meses? Así es, muy bien, Stephanie. Voy a pedirle al doctor que te dé un punto más en tu examen, ¿vale? De los demás que no están participando y que no han leído, pónganse las pilas, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, el tiempo es fundamental. O sea, si por algo llega a haber alteraciones en la función del riñón, pero puede ser que haya sido por alguna patología aguda, porque le dio COVID, porque se deshidrató, porque tuvo una infección urinaria muy fuerte, y a lo mejor sí tuvo alteraciones funcionales, o sea, que se subió la urea, la creatinina, pero no han pasado más de 3 meses en que persiste este daño, no puede definirse como nefropatía diabética. Lo que decía su compañera de que por lo menos la tasa de filtrado glomerular disminuye por debajo de 60, y también que haya evidencia de alteraciones estructurales, es decir, mediante un ultrasonido que se evidencie que los riñones estén o disminuidos de tamaño o que haya una disminución en la vascularidad, puede sugerirnos que ya es un daño crónico. Dentro de la epidemiología, pues sabemos que se carece de un registro confiable de los pacientes con enfermedad renal crónica en México, pero lo que sí sabemos es que ocurre con mayor frecuencia en los pacientes que padecen diabetes tipo 1. Hasta en el 75% de estos pacientes llegan a presentar esta complicación. Y hasta el 30% de los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, si les preguntan en su examen que quiénes padecen más este tipo de complicación, pues la respuesta sería los diabéticos tipo 1, hasta en un 75%. ¿Tienen una idea de por qué? ¿Por qué en los diabéticos tipo 1 tienen con más frecuencia esta complicación? Porque la enfermedad es autoinmune, ¿no? Entonces afecta pues, el riñón, perdón. Ajá, sí, y el tiempo, ¿no? De evolución. Si es autoinmune, pues da desde edades muy tempranas y muchas veces incluso llega a pasar desapercibida
Si no se trata adecuadamente, pues pues las complicaciones son más frecuentes en estos pacientitos. Existe hasta un 21% de probabilidad de desarrollar nefropatía diabética en los primeros 10 a 15 años de evolución de la diabetes. ¿Ok? Entonces es importante que se haga un screening a todos los pacientes que cursan con diabetes y que llegan y les dicen, no, pues yo ya tengo 10 años de diabetes. Oiga, ¿alguna vez le han hecho estudios para ver si tiene problemas de los riñones? No, pues que no, pues a estos pacientes se les tienen que hacer. O sea, sí o sí hay que explicarles que tienen riesgo de ya tener alguna complicación por los años que ya llevan cursando la enfermedad. Continuando con la epidemiología, cuando se hace evidente la nefropatía diabética, la sobrevida es de 7 años aproximadamente. O sea, una vez que se ya da el diagnóstico al paciente, sabemos por estudios que la sobrevida es de 7 años. La mayoría de los pacientes con nefropatía diabética presenta algún cambio histológico que revela daño renal. El riesgo de desarrollar nefropatía diabética no está relacionado linealmente con la duración de la diabetes. Pues esto es muy importante porque hay pacientes que incluso tienen mucho menos de 10 años de diabetes y ya tienen alguna complicación. La nefropatía diabética es la causa principal de enfermedad renal crónica en México. ¿Okay? Nada más quería como comentarles a manera de recordatorio cuáles son las funciones de los riñones, porque si ustedes recuerdan esto, lo tienen presente, sabrán qué es lo que tenemos que buscar para hacer el diagnóstico o qué es lo que tenemos que estar vigilando en estos pacientes. Tenemos que dentro de las funciones es un órgano excretor, es decir, elimina los productos de desecho del metabolismo nitrogenado, entre ellos la creatinina, la ureala y el ácido úrico. También es un regulador del equilibrio hidroelectrolítico. Regula el volumen plasmático, la osmolaridad sérica, principalmente mediante el sodio, la regulación del potasio, del calcio, del fósforo y del magnesio. Es un órgano regulador del equilibrio ácido-base. Mantiene la cantidad necesaria de agua corporal y de electrolitos para que se mantenga un pH sanguíneo estable. La función hormonal que tienen los riñones es la producción de eritrocitos por la médula ósea mediante la producción de algo llamado eritropoyetina. Esta es una de las razones por las cuales estos pacientes van a desarrollar anemia, ¿ok? Porque dejan de producir esta hormona. También dentro de las funciones es la regulación de la actividad de la vitamina D, esto con el fin de la mineralización de los huesos. Es por eso que se puede dar de suplementación la vitamina D, el calcitriol a estos pacientes. Participa en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona para el control de la presión arterial. Y mediante el proceso de la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos. Entonces, bien, de lo que han leído y conocen, ¿me podrían dar ejemplos de factores de riesgo de nefropatía diabética? Hipertensión arterial. Así es, muy bien. Ese sería de las principales. ¿Algún otro factor de riesgo? Existen muchos, un montón. Sobrepeso. Obesidad. Hiperlipidemia. Obesidad, dislipidemia, muy bien. ¿Niveles altos de colesterol? Sí, dislipidemia es lo mismo que niveles altos de colesterol. ¿Alguna cardiopatía? Sí, una insuficiencia cardíaca puede llevar también a una insuficiencia renal, pero específicamente de la nefropatía diabética, ¿qué factores de riesgo? La diabetes, obviamente. Muy bien. Ok, vamos a hablar que existen muchos factores de riesgo desde la edad mayor de 60 años, pacientes que padezcan diabetes, por la glucotoxicidad, ¿verdad? De los niveles elevados por arriba de 180 miligramos sobre decilitro ya tienen mayor riesgo a presentar esta enfermedad.
Si aparte también tienen hipertensión, obesidad, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas y de vías urinarias, enfermedades obstructivas de las vías urinarias como litiasis y del parénquima como glomerulonefritis, neoplasias, historia familiar de enfermedades renales, toxicidad por fármacos, sobre todo por los AINES o los antiinflamatorios, antibióticos nefrotóxicos, y de estos recordarán cuáles son esos antibióticos nefrotóxicos. ¿La amicacina? Sí, muy bien. Amicacina, la gentamicina también. El uso de medios de contraste, es por eso que a todo paciente que se le va a pasar contraste, que se le va a hacer un estudio de tomografía, siempre piden que ya lleven sus resultados de laboratorio de urea y creatinina para ver si no hay una alteración en el riñón, porque sabemos que el medio de contraste puede empeorar la función renal. Incluso existen medidas para bajar el riesgo de daño por contraste, como la hidratación o medios de soluciones que pueden ayudar a disminuir el riesgo. Pero existen otros que no son, que a veces no los mencionan tanto en la literatura, pero que son muy importantes como factores de riesgo. Por ejemplo, se fijan de su lado izquierdo de la pantalla vienen algunos que ya mencionamos, como la dislipidemia, la hipertensión. Si el paciente no consume estatinas, ese es un factor de riesgo. Sabemos actualmente que a todo paciente que padece diabetes se le debe de dar una estatina, no solo por sus beneficios a nivel cardíaco, ¿verdad? Y también sus beneficios de que disminuye la progresión de la placa de aterosclerosis, sino también por el beneficio renal. Aquellos pacientes que no consumen ARAs o inhibidores del enzima, porque se ha visto que tiene un efecto nefroprotector este tipo de medicamentos. La inasistencia al control médico. Fíjese, esos tienen mucho más factor de riesgo que otras cosas, porque pues no se dan cuenta o no les hacen chequeos que detecten a tiempo cuando hay un problema renal. El consumo de alcohol, que ese nadie lo mencionó, pero sí es un factor de riesgo para nefropatía. Que dicen, ay, pero yo no tengo hipertensión, pero no tengo obesidad, pero mi colesterol y triglicéridos andan bien. Ah, pero si fumas y tomas, tómale. Es factor de riesgo para que tengas enfermedad renal. El sedentarismo, fíjense, hasta el 84% de riesgo aumenta la nefropatía si un paciente no hace ejercicio. El mal cumplimiento de la dieta, ¿ok? Y por ahí se me fue uno, que no consumas de sus hipoglucemiantes. Entonces, hay varias teorías en cuanto al desarrollo de la nefropatía diabética. La primera es la teoría metabólica, que está relacionada con la presencia crónica de hiperglucemia y de dislipidemias. La segunda es la teoría genética, que no todos los pacientes con desarrollar nefropatía diabética existen una relación familiar, aquellos que ya sabemos, hasta te dicen es que vengo porque tengo miedo, porque mi familia, mi hermano, mi mamá, mi abuelita, mis tíos, incluso varios familiares han tenido este problema de nefropatía diabética o de diálisis. También está la teoría hemodinámica, la cual es la hiperfiltración glomerular asociada a hipertensión arterial, hiperglucemia o hiperlipidemia, que produce un estímulo para la producción de la matriz mesangial
y para la proliferación de estas células. Dentro de la fisiopatología, entonces, incluyen varios factores. El aumento de la presión arterial, la distensión de los glomérulos, el estado de hiperfiltración conlleva un aumento de la presión de la arteriola eferente y de la intraglomerular. Esto lleva a una esclerosis y por lo tanto a una reducción de la función renal y una obliteración de los glomérulos. Tenemos que es diferente la historia natural de la nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 1 que con diabéticos tipo 2. Por ejemplo, en la historia natural de la diabetes tipo 1, tenemos que hay una hipertrofia renal, esto lleva a una hiperfunción, y cuando llegan a hacer un ultrasonido, tenemos que son riñones de mayor tamaño y la función glomerular o la tasa de filtrado glomerular hasta incluso la encontramos aumentada. El segundo es la lesión renal sin signos clínicos, es decir, solo existen cambios a nivel estructural o microscópico, como engrosamiento de la membrana basal. El tercero es la nefropatía incipiente, aquí ya es cuando han ocurrido estos cambios y ya llegando a esta fase hay una mayor excreción de albúmina, pero no a niveles detectables todavía. Lo siguiente es una nefropatía diabética establecida por proteinuria, ya detectable, y por último la insuficiencia renal terminal con un deterioro progresivo de la función renal. ¿Qué es lo que pasa con la historia natural de la diabetes tipo 2? Aquí también lleva a haber una hipertrofia renal, hiperfunción, aumento del tamaño y de la tasa de filtrado glomerular. Le sigue la lesión renal sin signos clínicos. Hay diferentes patrones histológicos de lesión renal. ¿Alguien se sabe alguno? ¿Puede ser como los spikes o las lesiones en luna? Pues no son los más característicos. Hay otros que les llaman nódulos de. ¿No los leyeron? De Kim Steele Wilson, ¿ok? Y esos generalmente son preguntas de examen. Luego le sigue, después está la nefropatía incipiente, que es mayor excreción de albúmina, pero no a niveles detectables. Después la nefropatía manifiesta o proteinuria detectable. Y por último, la insuficiencia renal con el deterioro progresivo de la función renal. Es importantísimo entonces detectar la albuminuria en los pacientes, ya que tienen un riesgo mayor de presentar, hasta de 10 a 20 veces mayor de presentar nefropatía, un paciente que lo detectan con albuminuria a uno que tiene normoalbuminuria. Entonces esa es la clave, detectar a tiempo la albuminuria. Dirán, bueno, doctora, ¿y cuáles son los síntomas de los pacientes que ya tienen algún dato de nefropatía diabética? Generalmente las personas no manifiestan síntomas hasta que su enfermedad renal ya está muy avanzada. Pueden sentirse cansados, con menos energía, tener dificultad para concentrarse, llegan a tener muy poco apetito, pérdida de peso, problemas para dormir, calambres musculares por las noches. Otros signos clínicos es tener los pies o los tobillos hinchados. Después empiezan a hinchar los ojos, especialmente por la mañana, o la cara. Manifiestan tener la piel seca, con mucha comezón, necesidad de orinar con más frecuencia, especialmente por la noche, un aliento urémico, palidez de mucosas y tegumentos, esto secundario pues a la anemia. Y la manera de diagnosticarlo es mediante varios estudios. Además de pedir la depuración de creatinina y determinación de albúmina de la orina o de creatinina de 24 horas, hay que tomar la presión arterial, porque estos pacientes generalmente al momento ya de tener daños renales se empieza a aumentar la presión arterial. Niveles de creatinina sérica, del BUN, de la urea, solicitar su hemoglobina glucosilada, un examen general de orina, urocultivo.
el pH y la densidad urinaria, electrolitos séricos, biometría hemática y perfil de lípidos. Y si se quiere hacer una detección oportuna que diga, pues el paciente no tiene ningún síntoma, como lo primero que les dije, que pueden llegar sin asintomáticos, ¿ok? Pues tienen que pedir a manera de tamizaje o de screening una microalbuminuria en orina de 24 horas, por lo menos cada año. La depuración de creatinina en orina de 24 horas también por lo menos cada año. Y cuando se identifique que ya hay problemas, se debe de repetir por lo menos cada 6 meses los niveles de microalbuminuria. El examen general de orina cada 3 meses y si se requiere pedir urocultivo. Sí, sobre todo es un paciente que tiene antecedentes de infecciones de vías urinarias de repetición. Tomar la presión arterial en cada cita, medir los niveles de creatinina sérica cada 3 a 6 meses junto con una química sanguínea y la medición de electrolitos séricos, el calcio, el fósforo y la biometría hemática por lo menos cada año. Entonces, les pongo aquí un video que quiero que escuchen, es muy rápido, que son otras maneras de identificar cuando ya hay problemas renales. ¿Cómo saber si pierdes proteína en la orina? Hay 3 formas. Una es que la veas. Cuando vas a orinar, la espuma en exceso puede llegar a ser un indicador de este problema. Y así es como se puede llegar a ver. Es bastante. 2, pensando en que puedes llegar a tener este problema. Si eres una persona con hipertensión o diabetes, estás obligado o obligada a monitorear la función de tu riñón, porque es uno de los principales órganos que se dañan en estas enfermedades. Y 3, haciendo estudios directos a la orina. Regresamos a esta imagen. Estas son las tiras reactivas que pueden ayudarte a saber en primera instancia si estás filtrando proteínas. El segundo examen es el examen de orina de 24 horas. Aquí literal recolectas tu orina por un día entero y después te manda a analizar. Y ahí te das cuenta de forma más exacta cuánta proteína estás perdiendo. Pero siempre todo esto pregúntaselo a tu médico. Escríbeme tus dudas, visita mi canal de YouTube. Okay. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, lo que dijo este doctor es que debemos de pedir tips, podemos dárselo al paciente, ¿no? De que tiene que ser observador con su orina. ¿Cuál sería la tasa de excreción de albúmina urinaria normal? Menos de 30 miligramos en 24 horas de proteínas en la orina. Cuando ya hay de 30 a 300 miligramos de albúmina en 24 horas, se llama microalbuminuria y ese es un diagnóstico temprano de nefropatía diabética. Cuando excede por arriba de en 24 horas es ya de daño renal y ahí está obligado a pedir la recolección de orina de 24 horas. La creatinina sérica es un marcador de la función renal y cada duplicación de la creatinina en el suero indica una pérdida del 50% de la función renal. Por ejemplo, si la creatinina hace un año del paciente era de 0.6 y nos llega un año después con una creatinina de 1.6, representa una pérdida del 50% de la función renal. La siguiente prueba es la tasa de filtrado glomerular y este es el mejor examen para medir el nivel de función renal y determinar el estadio de la enfermedad. Y esto se saca mediante tablas que ya están bien estudiadas y más adelante se las voy a mostrar. El aclaramiento de la creatinina de 24 horas es medir el volumen urinario y la excreción de creatinina. Mayor será la posibilidad de disminuir o de detener su progresión. ¿Cómo saber si pierdes proteína en la orina? Vamos a cambiar. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que vamos a monitorear en un paciente? Pues que no haya esa caída significativa o vigilar que esa caída significativa de la tasa de filtración. Si es mayor de 30% dentro de los primeros 4 meses, que no exista una explicación, o sea, eso sería un dato de gravedad. Tenemos que estarlo
aguas con ese paciente porque puede llegar a deteriorarse muy rápido su función renal. ¿Cuál es una progresión rápida de enfermedad renal crónica si la caída es sostenida de la tasa de filtrado glomerular más de 5 mililitros por minuto por cada metro cuadrado de superficie corporal cada año? Nota, el envejecimiento renal que habíamos mencionado en la clase anterior, en individuos mayores de 60 años con una tasa de filtrado glomerular disminuida, pero que no tiene enfermedad renal, ¿ok? Eso ya también lo habíamos dejado claro en la otra clase. La intervención adecuada de comorbilidades y de ajuste de dosis de medicamentos, eso es importantísimo seguirlo monitorizando. Entonces, en esta tabla tenemos que de acuerdo al estadio del daño del riñón, hay ciertas características, hay alteraciones en el estimado de filtrado glomerular, la presencia o no de albuminuria y cómo se va a encontrar la presión arterial en diferentes estadios. Entonces, en el estadio inicial tenemos que podemos encontrar ya datos de hipertrofia o hiperfiltración glomerular. Puede estar presente de manera esporádica o reversible la albuminuria con un buen control y la presión arterial puede encontrarse normal en los diabéticos tipo 1, también normal en los diabéticos tipo 2 o ligeramente incrementada. Después le sigue el estadio 2, que es en los primeros 5 años de daño. Aquí ya hay cambios estructurales francos como engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio, con filtrado glomerular todavía normal. Puede presentarse de manera esporádica y reversible la albuminuria y la presión arterial, igual que el estadio pasado, puede estar normal o ligeramente incrementado en los diabéticos tipo 2. Cuando va en el estadio 3, que ya van de 6 a 15 años de daño en el riñón, aquí encontramos como característica microalbuminuria, la tasa de filtrado glomerular ya puede estar disminuida en relación a su basal y encontramos albuminuria de 30 a 300 miligramos al día. Eso dijimos que es microalbuminuria. Y la presión arterial ya puede estar incrementado tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2. ¿Qué pasa en el estadio 4 cuando ya llevan de 15 a 25 años? Aquí encontramos un síndrome nefrótico que se caracteriza por macroalbuminuria, es decir, más de 300 miligramos al día, con el filtrado glomerular que puede estar normal o disminuido, con un descenso progresivo. También ya podemos encontrar franca hipertensión y edema de miembros inferiores o edema también generalizado. Y cuando llevan de 25 a 30 años, aquí generalmente la característica es que ya llegan a una insuficiencia renal terminal con una filtración glomerular de 0 a 10, hipertensión arterial severa o de difícil control, un síndrome anémico bien establecido, son pacientes que incluso llegan a tener anemias de 4 gramos por litro, edema importante, uremia, obviamente acidosis y lo de la hipertensión que ya les mencionaba. Entonces, actualmente se han establecido guías, como las guías KDOQI, las guías KDIGO, en donde se han hecho cambios para poder detectar a tiempo a estos pacientes. Entonces, se agregó al sistema en las guías KDIGO 2012 el sistema de clasificación que proporcionaron 3 categorías de severidad para que ya una vez detectadas si están con normoalbuminuria, microalbuminuria o macroalbuminuria, pues ya se le dio un seguimiento más estricto a estos pacientes. Se han establecido definiciones de enfermedad renal crónica a lo largo de los años. Tenemos que desde el 2002 en las guías KDIGO se estableció como enfermedad renal crónica un daño renal con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 durante por lo menos 3 meses. ¿Ok? Y en las guías KDIGO 2012 se agrega con consecuencia para la salud y lo demás se mantiene intacto. Se establecieron 5 categorías de daño renal y se agregaron las 3 categorías de albúmina. También es importante
que si antes ya se dividía en 5 etapas el daño renal, se agregaron 2 subcategorías de tasa de filtrado glomerular. En la etapa 3, en subdivisión de 3A y 3B. Esto es así como quedó actualmente la clasificación de tasa de filtrado glomerular, que nos menciona que hay una etapa, un grado 1. En esto encontramos que la tasa de filtrado glomerular se encuentra por arriba de 90. En el grado 2, una disminución leve de 89 a 60. En el grado 3A, de 59 a 45, se llama una disminución de leve a moderado. En el grado 3B, una disminución de moderado a severo con una tasa de filtrado glomerular de 44 a 30. En el grado 4, una disminución severa de 29 a 15. Y en el grado 5, de insuficiencia renal con una tasa de filtrado glomerular menor a 15. Entonces, esto junto con las categorías de albúmina nos dan una categoría de si el paciente tiene un riesgo alto, moderadamente incrementado o muy alto de tener nefropatía diabética o de ya tenerla. Pero no solo nos sirve para eso, sino también qué es lo que tenemos que hacer en la consulta. Si encontramos un paciente ya con albúmina aumentada, macroalbuminuria, en una 3 hay que referir al paciente con un especialista. Sin embargo, mientras se encuentra en estadio A2, pues hay que seguir con el monitoreo y los cambios que vamos a mencionar adelante. Pero en todos los casos, en cuando ya se encuentra con un A3, desde un grado de disminución leve a moderada, ya podemos empezar a referir al paciente al especialista. ¿Cuáles son las complicaciones renales de la diabetes? El primero que habíamos mencionado, que inicialmente hay un aumento del tamaño renal y del glomérulo debido a la hiperfiltración o hipertrofia renal. Son estos pacientes que te dicen, pues es que voy muchas veces a orinar. Yo he de estar muy bien del riñón porque orino mucho, ando orinando muy bien. Igual, eso ya es un dato de una complicación renal inicial. La proteinuria persistente. Ya dijimos que tiene que cumplir por lo menos 3 meses. La microalbuminuria es la primera manifestación clínica de la nefropatía diabética. ¿Cuáles son otras complicaciones? Las dislipidemias, la hipertensión arterial, la anemia, generalmente es normocítica, normocrómica, la desnutrición, desórdenes en el metabolismo del calcio de la vitamina D, osteodistrofias, cambios neurológicos, hiperparatiroidismo secundario con hipocalcemia e hiperfosfatemia. Por eso se tienen que medir esos niveles de electrolitos en sangre. Y bueno, por último, llegamos a lo del tratamiento. La base principal del tratamiento es el adecuado control o incluso pongo aquí agresivo control de la glucosa en la sangre cuando se encuentra elevada. Esa va a ser la base del tratamiento. Pero también se han visto que los YECAs han mostrado disminuir el riesgo de desarrollar nefropatía y eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. No así con los pacientes con diabéticos tipo 1. Por lo tanto, esto se considera los fármacos de primera elección en pacientes diabéticos, incluso sin hipertensión. ¿Sí quedó claro ese concepto? Entonces, si ustedes, como ya después de esta clase saben que le tienen que iniciar un YECA al paciente y les va a decir, pero ¿por qué me inicia este medicamento si se lo dan a mi marido porque padece hipertensión? Sí, pero a usted se lo vamos a dar porque ya hay estudios que demuestran que protege el riñón. Obviamente, si la presión de la persona se encuentra en rangos pues más pues no altos, tenemos que iniciarlos con dosis bajas, porque si no, pues le podemos ocasionar una hipotensión y el paciente se va a sentir mal.
¿Alguien sabe por qué benefician los YECAS o los ARA2 a estos pacientes? ¿Qué leyeron en los artículos al respecto? Pues según lo que yo había entendido, doctora, es que como estos medicamentos, bueno, usted ya había mencionado que son nefroprotectores, porque pues entendí que ayudaban también a regular la presión arterial, de modo que si no hay una presión arterial aumentada, pues el daño renal va a estar disminuido y en pacientes que tienen alguna comorbilidad o algún factor de riesgo, pues el medicamento les va a ayudar a que no se les vaya dañando el riñón. Sí, o sea, sí, en parte tienes razón, pero el beneficio va más allá de solo controlar la presión arterial. Se ha visto en los estudios que existen beneficios adicionales del bloqueo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y que va más allá de la reducción de la presión arterial. Se ha visto que estos beneficios se dan también porque disminuye la presión intraglomerular, ¿ok? Que es algo de lo que sucede como la fisiopatogenia que les expliqué, de que aumenta la presión intraglomerular causando esclerosis. Entonces, actúan específicamente a este nivel. Y se ha demostrado que reduce el riesgo de la progresión a macroalbuminuria hasta en un 60 a 70%. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven una receta de un médico especialista que le deja a su paciente con diabetes y le deja dosis bajitas de un enalapril o de un ARA2, un YECA, un ARA2, y les dice, pues yo no sé por qué se lo dejaron, porque hay médicos que luego hacen eso. Si usted no tiene hipertensión, no se lo siga tomando, ¿ok? Luego se generan malos consejos a raíz de la falta de conocimiento. Entonces ya saben ahora por qué se les deja a estos pacientes. Por último, tenemos que de acuerdo al factor de riesgo es el tratamiento. Por ejemplo, si este paciente tiene obviamente hiperglucemias, pues la meta es la reducción de la hemoglobina glucosilada por menor de 7%. Si el paciente tiene hipertensión, es que le demos de inicio cosas como restricción de sal, ejercicio, pérdida de peso, el uso de YECAS de ARA2 y si requiere de otros antihipertensivos para alcanzar las metas de presión arterial por debajo de 130/80. Y en caso de que tenga albuminuria de 1 gramo en 24 horas, la meta de la presión arterial debe de ser menor de 120/75. Si el paciente tiene dislipidemia, hay que modificar la dieta, el uso de medicamentos como estatina, le debe ser por debajo de 100. Si hay un riesgo de cardiovascular, tiene que ser la meta por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Es decir, si el paciente tiene diabetes, pero aparte ya tiene más de 60 años, pero aparte ya tiene hipertensión, pero también fuma, pero también tiene, o sea, esos pacientes tienen que llevarlos a metas de LDL debajo de 70. Si tiene factor de riesgo de tabaquismo, obviamente el cese, o sea, tienen que hacerle hincapié al paciente que tiene que dejar de fumar. Ya les expliqué también que elevan el riesgo hasta cuánto, si se acuerdan del dato, cuánto aumentaba el riesgo de nefropatía el solo hecho de fumar. Es importante que se lo aprendan para que le sepan decir al paciente por qué le están pidiendo que deje de fumar. Si ustedes no le explican las cosas, ellos pues los van a tomar por locos y les van a decir, pues no. Aumenta hasta en un 26% el riesgo de nefropatía. Si ya tiene factor de riesgo como proteínas en la dieta, sabemos que se tiene que disminuir el consumo de proteínas de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo al día en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo. Por favor, que cuando identifiquen a un paciente que ya tiene nefropatía diabética,
Lo primero que hacer antes de que ustedes indiquen cualquier cosa en la receta es interconsulta nutrición y de preferencia si el nutriólogo tiene preparación, diplomados en nutrición renal, ¿ok? Porque tienen que darle una dieta específica, baja en proteínas, para que no perjudique o para retrasar más la progresión del riñón, del daño al riñón. Hay que hacer restricción de sodio, sobre todo si la tasa de filtrado glomerular es menor de 25 mililitros por minuto, la restricción de sodio debe ser a menos de 70 miliequivalentes por día. Miren nada más esta tabla. Dice que con la reducción de 1 punto porcentual en el nivel de hemoglobina glucosilada, es decir, si el paciente de tener 9 de hemoglobina glucosilada la bajan a 8 o de 8 la bajan a 7, se puede reducir en un 21% las muertes relacionadas con diabetes. ¿Ok? Disminuye hasta un 37% el riesgo de complicaciones microvasculares. Entonces, es de vital importancia que se controle bien los niveles de glucosa en los pacientes. Y así se hizo todo eso y el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular por debajo de 10. Entonces llega el momento de hacer un tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea mediante diálisis peritoneal continua ambulatoria. Es la diálisis famosa que se hace en casa. Les voy a mostrar este video que explica cómo es que funciona la diálisis. La diálisis peritoneal se lleva a cabo a través de una membrana natural de nuestro organismo llamada peritoneo, misma que recubre nuestras vísceras abdominales. Consiste en realizar un procedimiento a través de cirugía menor para la inserción de un catéter a la cavidad abdominal que nos permita la entrada y la salida del líquido de diálisis. Lo que sucede aquí es asombroso. La membrana peritoneal actúa como un filtro natural que va a permitir que el exceso de líquido y de toxinas que están en la sangre pasen a nuestro líquido de diálisis que fue previamente infundido a nuestra cavidad abdominal a través del catéter. Al mismo tiempo, esta membrana impide la salida de elementos muy importantes para el organismo, como es el caso de los glóbulos rojos y los nutrientes. Para que el dializado sea efectivo, el líquido infundido debe permanecer en la cavidad un mínimo de 2 horas. A esto se le denomina tiempo de permanencia. ¿Ok? La diálisis peritoneal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, la diálisis peritoneal puede ser continua ambulatoria, manual o automatizada, es decir, conectarse a una máquina que haga todo el trabajo del recambio de las soluciones y generalmente esto se hace en el transcurso de la noche. Este es ideal para los pacientes que tienen que tener jornadas laborales largas durante la mañana o la tarde y que por la noche pues pueden hacerse su procedimiento de diálisis. Aquí les vengo a dar esta otra explicación de este video de cómo es esta división. Si van a iniciar diálisis peritoneal, deben saber que hay 2 formas de hacerla. Una se llama manual y la otra es con máquina. A grandes rasgos les digo que la diálisis peritoneal son pequeñas bolsas de 2 litros que van entrando a tu abdomen. Cada 4 horas hay que hacerlo. Entra una bolsa completa de líquido a tu abdomen, se queda ahí 4 horas y sacas después el líquido. Vuelves a meter y así estás todo el día, todos los días. La diálisis con máquina hace ese trabajo solito. En el día tú no haces nada, pero en la noche tienes que conectarte a una máquina como esta. Y solita la máquina, cada cierto tiempo, va a meter ese líquido a tu abdomen y lo va a sacar y así va a limpiar las toxinas. Cada quien se acomoda a una manera diferente. En mi canal de YouTube te explico mucho más a fondo. Bueno, muy bien. Yo espero que con estos videos, de manera muy sencilla, tengan una idea de esto, de cómo funciona lo de la diálisis peritoneal. Si no, hay que ponerse a leer más al respecto y supongo que también verán ese tema con el nefrólogo.
Como saben, no solo existe la diálisis peritoneal, sino también algo llamado hemodiálisis. Y aquí este procedimiento se da mediante la colocación de un catéter especial en una vena grande, generalmente las venas grandes están en el cuello, y se deja ahí fijado este catéter con la finalidad de que se conecte a una máquina, la cual va a sacar la sangre, la va a filtrar, puede sacar el exceso de toxinas y también de líquido y lo regresa al cuerpo. El otro tratamiento, pues bueno, es el que se ofrece en algunos pacientes candidatos a un trasplante, ¿ok? Que ese es otro tema completamente diferente. Y como les decía, como parte del tratamiento es la nutrición en el paciente renal. Es muy importante que se inicie desde las etapas tempranas porque ya se ha visto que retarda la progresión del daño renal una buena nutrición. Pues eso sería todo por mi parte. ¿Hay alguna duda? Yo tengo una, doctora. Sí. ¿Por cuánto tiempo se les debe indicar a los pacientes el uso de nefroprotectores? De por vida. Pues eso ya no se les quita nunca, pues, ya no. No. Gracias. A menos de que tengan un efecto secundario los YECAS, como por ejemplo la tos, pero si se inicia a dosis bajita, pues generalmente no pasa eso, pero si llegan a tener, se le cambia por un ARA-2, pero no es en sí una, pues algo así como para retirárselo, quitárselo, si ya sabemos el bien que le proporciona el paciente. Uh-huh. Gracias, doctora. De nada. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuál es la mejor estatina y el mejor fibrato para los diabéticos? Ya hay, si buscas en las guías de manejo de dislipidemia, te dicen que las estatinas de mayor potencia son la atorvastatina, ¿ok? Esa sería respondiendo directamente tu pregunta, pero te puedes fijar en las tablitas, de ahí de acuerdo a la potencia de la reducción de colesterol y triglicéridos, te van diciendo de acuerdo a las dosis, ¿sí? Todas sirven, tal vez esa sea la respuesta, pero la diferencia es la dosis. Si tú me dices cuál es la mejor, pues sería la dosis adecuada. Por ejemplo, ya se ha visto que con dosis por arriba de 40 miligramos de la atorvastatina, reduce mejor los niveles de colesterol que usando de 20, ¿ok? También hay que valorar los efectos secundarios que tienen ir subiendo las dosis de estos medicamentos. Y en cuanto de fibratos, pues bueno, pues hay varios, pero aquí la respuesta sigue siendo la misma, la dosis a la que la utilices, ¿ok? Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues sería todo la clase de hoy y creo que también es la última clase que yo les doy en el módulo. Estudien mucho, van a venir preguntas en el examen como de que sepan identificar cuando un paciente tiene microalbuminuria, macroalbuminuria, cuáles son los estudios que tienen que pedirle para identificar daño renal a un paciente y pues parte de las estrategias que estuvimos viendo de tratamiento y también de la detección oportuna de nefropatía diabética. Cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, bye.